Aunque la migración a México nunca rebasó el 1% del total de la población, los extranjeros que llegaron a radicar en la República ocuparon lugares importantes en la economía de los estados, sobre todo en la época del Porfiriato, donde por políticas de crecimiento se les brindaron facilidades para abrir empresas y explotar recursos naturales de las regiones. Así, podemos encontrar en cada testimonio las historias de extranjeros que vinieron a trabajar y quedaron agradecidos de la tierra que les dio cobijo. Mi papá era una persona muy inquieta, emprendía una cosa, emprendía otra, entró a la ganadera, tenía un rancho en ese tiempo famoso que se llamaba La Candelaria. Este rancho está entre Huatusco y Coscomatepec, donde él es el primero que trae el ganado Aberdeen Angus al estado de Veracruz. Inicia esta aventura trayendo un semental y 5 vacas. Con eso fue con lo que empezó. Fue algo muy chistoso para todos nosotros porque la gente que no conocía este ganado creían que eran osos y los querían, luego los querían pues matar porque no sabían que era un ganado. Como es un ganado chaparrito, negro, peludo, entonces pues la gente de este rumbo los desconocía completamente. Él también se le ocurre hacer en la cuestión ganadera la mezcla del Angus con el ganado cebú. Esta mezcla se llama Brangus, que ya entonces el ganado es un poco más alto y sí sale con un poco de joroba del cebú, ¿no? Fue algo interesante que se aventuró a hacer en su tiempo. Él venía mucho a Veracruz a las exposiciones de Ilán Ilán. Casi cada año traía ganado a la exposición. Y a nosotros como familia nos tocaba ir al establo, a cepillar el ganado, a peinarlo, a dejarlo bien coqueto para la exposición. Mi papá también se dedicó mucho a la exportación de la miel de abeja y de la pimienta y los exportaban a los puertos de Hamburgo y de Bremen en Alemania. Mi papá fue socio fundador también en Huatusco del Club de Leones. Trabajaron mucho, muchas labores sociales. Fueron muy bien acogidos porque toda la gente los recibió, dice mi madre, que de una manera muy cálida. Ella abrió en Jalapa la agencia de motocicletas que estaba en Ávila Camacho. Con dicha agencia trabajó 28 años. Mi mamá siempre se ha preocupado como que mantener el contacto con los alemanes. Ella cada que llegaba un alemán a Jalapa trataba de tener contacto con ellos y todo. Inclusive mi mamá ahorita es la representante de la iglesia luterana en Jalapa, porque casi todos los alemanes del norte del país son luteranos, el sur es católico. En casa siempre se hablaba alemán, los dos, mi papá y mi mamá se hablaba el alemán y nosotros pues en automático aprendimos el alemán, ¿no? Porque se hablaba en casa. Ya salir a la calle y todo, pues tratar de comunicarse en español. Yo tengo alguna maestra educadora del kinder que hace unos años me encontré y me dice, no, dice, es que yo luego no te entendía lo que me decías. Yo creo que en una situación como la nuestra, llena de orgullo las dos cosas. Y ellos siempre nos transmitieron eso, el agradecimiento a la gente que siempre los recibió bien, siempre les abrió los brazos. Por eso pues mi papá también pudo hacer muchas cosas, porque la gente se portó muy bien con ellos. Y de eso están muy agradecidos. Y de las dos culturas tiene uno algo.
seguimos con las tradiciones de los dos países y todo, pero yo soy mexicana, ¿eh? Las industrias eléctrica y química son dos aspectos que se desarrollan muy puntualmente en Alemania y que van a influir en el tipo de migración alemana que llega a México y muy particularmente a Veracruz. Industrias como la Bayer, la Höchst, la Bike Felix, por ejemplo, que tienen representantes en México y que producen un flujo muy relevante realmente para el desarrollo de México, ¿verdad? Van a tener sus casas en el puerto de Veracruz, sus representantes en el puerto de Veracruz, y ahí van a, digamos, vincularse con el resto del mundo. Y el caso de las industrias eléctricas como la AEG o, por ejemplo, las Siemens, ¿no?, que traen aparatos que son verdaderamente innovadores, importantes para tanto la industria minera, pero también para la casa, para el medio de transporte, las posibilidades incluso de comunicación que van más allá del propio transporte, que es el teléfono y cosas de esta índole, el telégrafo, ¿no? La industria alemana empieza a ganar espacios también en México. Esto, digamos, en los primeros años del siglo XIX, porque el régimen de Porfirio Díaz trata de establecer un equilibrio entre la influencia y la inversión norteamericana, por un lado, y la inversión europea, por el otro lado. Entonces trata de que sea más o menos 50%, no lo va a lograr desde luego, porque los norteamericanos van a avasallar el mercado mexicano, pero sí va a tratar de apuntalar a la producción y al desarrollo industrial con productos alemanes. Entonces los alemanes empiezan también si ya tenían, digamos, un peso como comerciantes y como agentes aduanales en el siglo XIX, cuando viene el tránsito del siglo XIX al siglo XX, esto se hace cada vez más denso y más importante. La comunidad alemana en el puerto de Veracruz y en todo el país se convierte en la tercera, la cuarta comunidad con peso económico más importante en este país, ¿no? Y entonces, en ese sentido, digamos, también no hay que olvidar que el propio puerto de Veracruz, con la inversión enorme que se hace a la hora de refuncionalizarlo, ¿no?, con los dragados y toda la inversión que hace ahí el gobierno mexicano junto con, desde luego, Pearson, el haber armado ahí, digamos, el primer puerto, el primer gran puerto de México, ¿no? Eso crea, desde luego, también un polo de desarrollo y hace que poco a poco los alemanes en Veracruz, pues, fortalezcan su posición. Digamos, la presencia de los alemanes hacia finales del Porfiriato es, yo creo que, de una relevancia puntual. Pero después ya viene la revolución y con la revolución hay un quiebre, ¿no? La revolución coincide con la Primera Guerra Mundial. México, como país receptor, está en crisis. Y Alemania, como país que lanza la migración, también está en crisis. Esto va a generar tanto conflicto como oportunidades. Los alemanes no pierden la ocasión de proponerle a México, a través de un telegrama interceptado por los británicos, una alianza bajo la promesa de ayudarlo a recuperar los territorios de Texas, Nuevo México y Arizona. Estos conflictos le dan un giro a las relaciones que tiene México con Alemania, repercutiendo por obvias razones en los migrantes que radican en el territorio mexicano. En nuestro siguiente programa exploraremos qué sucedió con los migrantes alemanes durante los conflictos bélicos de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Soy Arlette Celis. Esto es Migración, una puerta abierta al mundo. En Veracruz, rumbo a los 500 años.